Vamos a meditar en la palabra del Señor que nos quiere enseñar. Y antes de compartir, esta es una historia que siempre me impresiona, siempre me lleva a meditar muchas cosas. Y el Señor siempre dirige a su pueblo y quien esté dispuesto siempre lo va a dirigir. Y muchas veces no va a ser fácil, ¿no? Me decía una amiga muy especial esta semana, no todo lo podemos tener. Y eso viene del Señor también. Y esta historia que vamos a tocar de la palabra del Señor me lleva a, bueno, varias cosas me impresionan, en algunas me siento identificadas por ahora o en otras no. Pero algo que me impresiona es que es una mujer que primero pues tuvo una dificultad con su familia, estuvieron en una hambruna en esa época dura, pero no contento con eso que se tuvo que ir de su tierra a pasar dificultades de todas maneras en otra, un poco menos que donde estaba. Fue quedándose sin nada, le fue muriendo su familia y claro, en un momento quedó sola que quedó sin ningún propósito, porque como mujer el propósito de atender a su familia o de cocinar o hacer la casa, trabajar para el Señor con su familia, se fue de un momento a otro, quedó sin rumbo y el Señor tenía su propósito también, porque le dio una persona a su lado que la fue guiando y la devolvió a su tierra, a una tierra que llamaba mucho porque fue donde nació, donde estaban los suyos, de su fe también, y allá tuvo mucha bendición y alguien la redimió. Y eso es lo que el Señor me lleva a pensar. No es mi caso, pero en muchas cosas me identifico. En varios sucesos que le pasaron a esa mujer me identifico y cómo el Señor va guiando con el fin de salvarnos, de redimirnos y de transformar nuestra vida y nuestro carácter. Porque si bien algún propósito, algún rumbo no lo tenemos ahorita para la obra del Señor, a veces sí, a veces no. Mientras eso pasa, sí tenemos que tener algún propósito y un norte en nuestro carácter. Tenemos que no acomodarnos, decirle al Señor, no nos dejes acomodar, siempre así no estemos enfocados de pronto en una labor misionera ahorita o evangelizando a alguien. Mientras tú nos cuadras en ese propósito, Señor, ayúdanos a concentrarnos en nuestra vida, que cada carácter que cada efecto de carácter tú lo vayas puliendo. Y créanme que ahí es un nuevo propósito porque físicamente y mentalmente tu vida se ocupa porque estás concentrado en eso tan impresionante que te está mostrando el Señor de ti. Y es algo muy bonito porque esto lo vivió esta mujer y aunque tuvo mucho dolor y grandes pérdidas, su vida cada vez iba peor. El Señor la reencaminó y la redimió. Entonces, mi esposo va a compartirnos esta historia. ¿Cuál es? Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, Rudy y Noemí. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Impresionante. Acá lo que yo les estaba comentando, hermanos, no sé si quieran también aportar algo que les haya llamado la atención de este primer segmento que leemos, que hubo una hambruna y pues el sacerdote del hogar decidió salir
con su familia. Y de un momento a otro murieron y finalmente fue ella quien quedó sola de un momento a otro y con sus nueras. Y habitaron unos 10 años así sola. Cuando, bueno, finalmente, después de esos 10 años también murieron sus dos hijos. Entonces, eh, es bastante, bueno, doloroso y lo que le tocó vivir a ella, pero como el Señor también la fortaleció y empezó a trabajar en ese carácter, ¿no? Porque después de que uno le pasa eso, apegarse al Señor es la opción que ella tomó y es la misma opción que debe tomar uno, ¿no? Yo Cuando le pasan quisiera, estas cosas. Ujú. quisiera compartir algo, si no me equivoco, hace mucho tiempo leí esa historia. Aquí hay algo muy interesante que cuenta la hermana Helen White y listo, ellos salieron por la hambruna, se fueron a buscar, llamemos, pues yo pienso que fueron dirigidos en su momento por Dios a buscar territorio, terreno, pero un momento. Pero aquí hay una connotación, dice la hermana Helen White, que ya la hambruna había pasado y en su momento ellos debieron haberse devuelto, pero se habían acomodado tanto en ese lugar que no volvieron. Más adelante las circunstancias es lo que la hace volver, pero el plan del Señor era, como sucedía, era irse, pero luego volver a la tierra que el Señor les había entregado como la tierra prometida. Entonces aquí también hay que, como tú decías hace poquito, tener mucho cuidado en no acomodarnos. Digamos, uno a veces le gustaría, digamos, llegar a un lugar, en mi caso, y ya quedarse ahí uno por un buen tiempo. Pero pues sabemos que más para estos tiempos eso no va a ser así. Y tenemos que tener en cuenta que a donde llegamos vamos de paso. No es fácil, porque a veces las comodidades y todo lo que nos rodea nos hace, en cierta manera, digo, como perezosos y nos volvemos un poco perezosos espirituales. ¿En qué? En depender de Dios y estar preguntándole con todo corazón, con humildad, que sea la voluntad de Él en nuestra vida. Y es impresionante lo que tú dices, es muy cierto. Y hay algo que tú tocaste que me impresionó y no había caído en cuenta de que ya la hambruna había pasado y ellos debían volver. Probablemente su esposo y sus hijos hubiesen estado vivos si ellos hubiesen obedecido al Señor y no se hubiesen acomodado. Porque ellos se fueron a una tierra que era pagana. Ellos eran los únicos ahí que tenían otro Dios diferente. Las costumbres eran muy diferentes. Como tú dijiste, no era su tierra prometida y bastante interesante cómo la historia hubiese podido ser diferente, ¿no? Aún así el Señor reencaminó y dio bendición, pero todo lo que tuvo que pasar. Y así mismo es en nuestra Pero, vida. pero también tengo entendido que ahí la hermana Helen Guay habla que inclusive debieron haber, es que estoy segura, o sea, esa historia me la leí que me tocó mucho, y ellos debieron haber devuelto inclusive antes que sus propios hijos consiguieran esposas, que en medio de todo, pues como dice el Señor, Él escribe derecho sobre renglones torcidos. Entonces uno de ellos se casó pues con Ruth. Pero digamos, yo venía entendiendo que el Señor tiene inclusive yo en este momento digo dos caminos y hoy pude entender algo, pero dependiendo de ti, el Señor, llamemos, toma decisiones, pero es digamos, porque tú te sometas y entiendas y le hagas caso, si no, de pronto te vas por la ruta más larga. Sin embargo, el Señor no te va a dejar solo y te va a acompañar, pero es una ruta más larga que no era necesaria y era la otra. O sea, pero el Señor te ofrece y te dice, o sea, en tu libre albedrío tú puedes decidir, pero en este caso es muy importante eso y eso debemos tenerlo en cuenta para nuestras vidas. Amén. ¿Alguien más quiere
hacer algún comentario, hermanos, antes de continuar? Nos deja meditando bastante, ¿no? Cómo son los caminos del Señor y a veces los caminos que en cualquier aspecto de nuestra vida a veces tomamos. Sí, también de pronto me llama la atención ahí que dice que era la época de los jueces. No era una época muy esplendorosa en la ley de Jehová, en en la enseñanza del Señor de la palabra. De hecho, Israel se había olvidado mucho de esas enseñanzas y esta hambre fue consecuencia bueno, de sus jueces, ¿no? De la apostasía que había en el país. Y bueno, al final estos hombres, esta familia se quedó 10 años allá, lo cual es un tiempo considerable, ¿no? Entonces, mm, sí, coincide todo esto que están comentando. Interesante. Que sus dos hijos pues se casan con mujeres moabitas, lo cual el Señor había específicamente dicho de que ellos no debían elegir mujeres en esas tierras extranjeras. Doble desobediencia. Sí, pero es también esa causa de de la ignorancia que había ya en materia espiritual, ¿no? Bueno, eso es lo que veo ahí. Y Tommy, y quizás y Jesse, hermanos, muchos querrán decir, bueno, pero ¿y si no, entonces cómo hubiesen conocido a Ruth? Mire, Dios tiene métodos inimaginables. Y eso sí lo he aprendido de mi experiencia. No, nosotros no nos alcanzamos ni a imaginar cómo son los caminos del Señor, pero sí sé que son perfectos. Y eso se hubiese dado de otra manera y con otra condición. Como Rahab de Jericó, ella era la que necesitaba ayuda y el pueblo del Señor le ofreció la ayuda porque ese era su deber. Tal vez Ruth hubiese llegado a Israel en otras condiciones. Interesante. Sí, a Sí, veces y uno. muy buen aporte en ese punto, sí. Y perdóneme, Jessy, te interrumpo. Y es que yo quiero decirle, hermano, es que en mi experiencia he aprendido que Dios tiene tantas maneras, tantos métodos. Y digamos, cada vez que yo tengo que tomar una decisión, yo le digo al Señor, yo veo estas dos opciones. Y yo sé que posiblemente entre estas dos opciones, a las 1000 opciones que tú tienes, ni siquiera va a encajar estas dos. Y he aprendido a que le digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, expreso lo que yo deseo, pero no se haga mi voluntad. Sí, totalmente cierto. Y muchas veces lo que decía la hermana Alcira hace un rato, no, es que tal vez esto, mire que yo conocí a alguien, en este caso, pues Noemí, pues se salvó, ¿no? Por ahí ella aceptó de todo corazón al Señor. Y, perdón, Ruth, pero es poner el yo, ¿no? A veces uno de pronto saca excusas. A veces sí es del Señor que uno esté ahí, pero cuando no, uno dice, no, pero por mí, mire que yo le di esto, mire que yo la conocí, me la encontré en tal tienda, que no sé qué, pero es el yo. El Señor hubiese abierto otro camino para que te la encontraras o otra persona, porque si era el Señor que Ruth conociera, lo conociera a él, eh, iba a pasar. Entonces, es, nos lleva a meditar cuánto nos falta estar apegados al Señor para saber ese camino que es más corto, ¿no? Para saber y estar pegaditos de la mano, a veces es difícil, hermanos, pero a veces es difícil para nosotros, pero es tan fácil porque falta algo que dar, eso que decía la hermana Alcira, entregarle nuestra voluntad a Él para así no tropezar y andar en el camino correcto. Bueno, podemos seguir leyendo. ¿Alguien quiere colaborarnos para leer el siguiente segmento? Bueno. En- Ujú. entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar No, ya. y Noemí dijo a sus dos nueras,
Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de Espera, vosotras como un vosotras. segundito, señorita, es que cuando empezaste a leer el séptimo, se fue el micrófono, ¿puedes leer otra vez Allá. desde el séptimo? Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus dos nueras, Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemi dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, a mí ya me llama la atención como esa insistencia, siempre me ha llamado la atención y más adelante lo vamos a ver un poquito más evidente, pero como esa insistencia en esa última parte de que no se fueran con ella. Entonces empieza a sacar como varias cosas, no son muy viejas, o sea, ahí yo que veo que estaba pasando con Noemí, esa desesperanza que tenía, esa tristeza y estaba tan desesperanzada que no sé, bueno, no me atrevo a decir porque yo no estaba en la mente de ella, ¿no? Pero no sé si como que el único camino que vio, cuál fue el motivo real por el cual se quiso devolver. Claro está que no era el correcto porque desde hace muchos años debió haberse devuelto, pero estaba tan desesperanzada y tan que se volvió como que, sí, a ver si ya muero allí, por lo menos con gente conocida, pero estaba tan sin esperanza y cuando uno está así es porque no mira al cielo. Bueno, no sé si es el caso de Naomi, Yo, pero yo eso es lo que yo veo, porque no veía al Señor, ¿sí? yo pienso que ella volvió los ojos al Señor, volvió a entender las promesas de la tierra prometida que el Señor les había entregado. Y quizás en su interior pudo entender que debió haber vuelto mucho antes, porque el Señor no abandona a su pueblo. Y por eso yo pienso, allá tenía su heredad, tenía todo y debían volver. Yo pienso que asimismo, digamos, en su debido tiempo, se me vino ahora a la cabeza todos aquellos que han salido obligatoriamente de sus casas, de sus países, en su momento, no sé si vendrá un tiempo de paz o aparente paz, y pienso que todos deben volver donde tienen, ¿no? Porque a veces es como más fuerte estar afuera en su debido momento, pero eso cómo se sabe cuando uno está guiado por el Señor. Y esto es claro, Noemí volvió a entender, volvió, como dice uno, a las sendas antiguas. Y por eso nosotros siempre debemos estar ahí. Todas estas lecturas, todos estos testimonios que el Señor nos deja a través de las Escrituras, es para nuestro tiempo, es para nuestra vida. Conocer estas historias para nosotros no volver a cometerlas. Cómo podernos escribir con el Señor, ahí sí, renglones derechos, no torcidos en nuestras vidas. Es cierto, yo estaba errada, entonces Noemí estaba volviendo a mirar al Señor y entonces por eso es que tomó esa decisión y cayó en cuenta empezó a relacionarse con el Señor y a caer en cuenta de que tenía que volver a su tierra. Y supongo que empezaba a decirles a ella que, bueno, varios ejemplos, porque pues ellos no eran de esa tierra, sus dioses eran otros, pero pues también fue del Señor ese apoyo
con el que Noemí se quedó, que fue Ruth, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? Hermanas, que les haya llamado la atención, algo que nos quieran compartir. Pues pues en esa frase donde dice, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí, pues ahí yo creo que se confirma lo que están diciendo, ¿no? Que ella cayó en cuenta del error que había cometido. Y veo las nueras que pues ellas se quedan como se sentían como desprotegidas, como sin nadie, como en esa soledad, ¿no? Pues era normal, ¿no? Que pues se les habían muerto sus esposos y todavía la suegra le dice que bueno, que no, que se vayan. Entonces, pero fíjese que la reacción, ¿no? De cada persona es diferente. Orfa, pues al fin decide irse, pero Ruth, ella insiste en quedarse con ella. Mm, ella, las dos la quisieron, pero de pronto Ruth, como de pronto la consideró más, o de pronto se quería la compañía de ella, por lo menos sentir que estaba con la mamá de aquella persona de quien ella había amado, ¿no? Orfa pues fue eh, mm, más independiente, ella, bueno, sí, dijo, bueno, pues me voy, pero de pronto también sentía en su corazón esa tristeza, ¿no? Y se sentirían bien solas. Era lo que veo ahí de las dos chicas. Bueno, yo también pienso que Noemí, a pesar de lo que hemos hablado de que se equivocó, pienso que ella también fue un buen testimonio para sus nueras, porque el hecho de que inicialmente las dos querían irse con ella era porque había sido una gran mujer, una gran madre para ellas también, y querían acompañar con ella la suerte. Sin embargo, solo fue una que en realidad, digamos, en Ruth hubo una verdadera conversión, tuvo un encuentro con Jesús y fue quien ella sí decidió avanzar y seguir al Dios de Noemí. Y ella no decidió seguir más a los dioses de los moabitas, lo que ellos venían acostumbrados. Entonces también es muy bueno ver el testimonio de Noemí para con sus nueras. Amén, así es, ese testimonio de que tenían una vida tranquila y tan diferente, ¿no? Bastante distinta a la de los moabitas, supongo. Y hay algo aquí que me llamó la atención, que también lo nombró mi suegra, dice que, claro, lo que era Ruth, el- las que estaban casadas con sus hijos tenían opción porque todavía eran jóvenes, Noemí no. Pero es tan hermoso el Señor que más adelante vamos a ver. Sí, pero es tan hermoso el Señor que aunque Noemí estaba viendo que ellas tenían opción de tener a alguien que la sustente, de tener un esposo nuevo y ella no, ni siquiera casi ni para trabajar porque era ya viejita, el Señor le tenía una sorpresa grande y una bendición. Y eso fue mediante Ruth, ¿no? Yo creo que Noemí no se imaginaba ese escenario con el que iba a encontrarse esa bendición que le iba a dar el Señor. La expresión de Noemí cuando dice que la mano del Señor se ha levantado contra mí es porque está siendo tocada por el Señor. Es el Espíritu Santo que entró en aflicción por el Espíritu Santo. Eso la lleva a buscar a su pueblo, ¿no? Como han dicho. Es una expresión que, digamos, mm, realza la justicia del Señor, la reconoce, la afirma de que es el Señor el que es justo y de que todo lo que le pasó a ella fue justo. Impresionante, eso a mí me... Sí, que uno llegue a decir después de morírsele de su esposo, sus dos hijos, decirle al Señor, hiciste lo justo.
Eso deja, o sea, el Espíritu Santo le revela que el Señor hizo lo justo. Y bueno, eso la lleva a ella a buscar al Señor. Es lo que me impresiona. Amén. Bueno, terminemos esta historia. Vamos a continuar. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Ay, esto me parece hermoso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. ¿Qué va acá yo, hermanos? Que Ruth ya había sido convertida, ya se había entregado al Señor. Tal vez imagino yo los dos hijos de Noemí con sus dos esposas. Y claro, todas reciben el Shabbat, quizás hacían todas las costumbres, pero quien lo hacía de todo corazón y quien estaba siendo tocada por el Señor y quien también estaba aceptando esa religión, por decirlo así, era Ruth. Ahí se ve el resultado, porque, claro, supongo que la otra nuera también la quería mucho y por el buen testimonio le agrada mucho estar con Noemí. Pero no era solo el agrado, sino el amor hacia el Dios que tenía su familia y sus propios esposos, ¿no? Entonces es algo muy bonito cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Entonces ella ahí ya también estaba siendo tocada por el Señor y cuando llegó a donde iban a ir, ya había aceptado al Señor. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? También me llama la atención que ahí es cuando Ruth ya calla y ve que, sí, Noemí calla y ve que Ruth está decidida porque está decidida es por el Señor, no por ella. Y eso me lleva a meditar mucho de que las decisiones que tomamos, por eso el Señor dice tanto que no sean tanto de emoción, no sean por una persona, sino porque por el amor al Señor y porque el Señor lo dijo. Entonces es muy bonito como Noemí ahí se dio cuenta del por qué Ruth insistía en seguir con ella y decidió no insistirle más. En su sabiduría ella sabía que era por el Señor también. Yo creo que Ruth está siendo tocada por el Espíritu Santo, amor. Porque hubo algo que ella le llamó poderosamente la atención al casarse con uno de sus hijos y el ver una familia, bueno, no sé los testimonios de los hijos o del esposo, tal vez el Señor decidió llevárselos de pronto, digo yo, ¿no? Además de otras razones de justicia para salvar a la misma Ruth, porque tal vez su esposo no le iba a hacer el testimonio favorable. No sé, no sé, solo estoy divagando en pensamientos de pronto, ¿por qué Ruth está tan decidida? Bueno, definitivamente yo creo que ahí está también el Espíritu Santo, ¿no? Moviéndola. Y ella vio algo muy poderoso en el testimonio de Noemí o en el culto al Dios verdadero, que al mencionar eso, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es porque hay algo que le llenaba a Ruth, que llenaba ese vacío de su corazón, ¿no? Y ahí es donde también Eh, vemos, habla. No, pues es lo que había dicho anteriormente, o sea, ahí ella ya había tenido un encuentro con Jesús y por un testimonio, el testimonio de toda la familia, pienso en su momento, no sabría decir, no recuerdo bien esa parte, pero la que sí recuerdo que el testimonio muy importante fue la de Noemí. Pero a veces, hermanos, podemos ser adventistas 30 años, 20 años, pero ¿cuánto hace que realmente en nuestra vida hemos tenido un encuentro con Jesús? Y ahí cambia, y ahí es la diferencia. Ahí es donde uno dice, como le decía Pedro, ¿y a dónde iré
si no, no encuentro otro camino. O sea, para mí mi camino, ¿quién es? Cristo. Entonces esto es muy importante, cómo el testimonio es importante, pero también nuestra vida personal con Jesús y el tener un encuentro con Él. Amén. Eso mismo yo estaba meditando y veía que ahí están las dos caras, ¿no? No porque sean mujeres, sino las dos caras del ser humano y nuestras decisiones. Tantos años en la iglesia uno o donde estuviere, pero pues siguiendo esa fe, los ritos, los programas y uno muchas veces no tenía un encuentro real con el Señor. Muchas veces estaban las dos nueras, una que sí y una que no. Y en el momento en que tuvo oportunidad, se fue a orar a otros dioses. Eso mismo nos puede pasar en el momento decisivo. Si nosotros no tenemos un encuentro con el Señor, si nosotros no nos entregamos al Señor, nos va a pasar lo de la otra nuera. Nos gusta mucho, nos agrada mucho, pero hay un momento en que si nuestro carácter no está preparado, nos vamos hacia otros dioses. Entonces eso estaba meditando yo, que es impresionante cómo es tan individual y no es por el hecho de que estemos asistiendo o haciendo o guardando el Shabbat y haciendo ciertas cosas, no es algo único que debemos tener con el Señor. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Quién desea leer el siguiente segmento? Pronto la hermana Carito que nos ayude o la hermana Milena, ¿sí? Caminaron, pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Eso es una de las cosas que todavía no logro comprender en la profundidad de esto que dijo Noemí. No sé si alguien ha meditado con el Señor de eso, porque siempre que lo leo, ahí es cuando yo digo, que claro, tenía amargura y como esa reacción hizo que le dijo a los demás que no la llamen Noemí porque Jesús la ha llenado de amargura. No sé qué querrá decir, me confunde eso. ¿Alguien ha meditado sobre esto, hermanos, o tiene alguna respuesta? Bueno, según aquí la anotación, Noemí significa placentera. Y Mara es amargura o amarga. Pues recordemos que el nombre era muy importante en esa época porque reflejaba lo que era la persona o su experiencia. Y dice, y está Entonces, volviendo vacía, ¿no? sí, Pues está afligido. pongámonos un poco en los zapatos de ella. Imagínese uno ir bendecido y volver uno sin nada, sin esposos. Y en ese momento era importante los hijos. O sea, era fructificados el que tuviera hijos, era una bendición, era que el Señor siempre había estado con esa persona. Imagínese ella llegar a su pueblo y que la vieran así. O sea, todo eso es entendible, o sea, humanamente. Usted puede entender que lo que le vino es por su desobediencia, pero también en usted también hay amargura y puede pelear con Dios. En el caso de Job, a mí siempre me ha llamado la atención porque él también en medio de todo, hubo un momento donde él dijo que él quería hablar con Dios y él decía, ¿quién me dijera dónde se encuentra? ¿Dónde hallar a Dios? ¿Por qué? Porque él dice, yo expondría mi causa. Él trataba de entender qué había pasado y quizás muchas cosas uno en las circunstancias no entiende el 100% de lo que está sucediendo. Cuando va pasando, en mi caso a mí me ha sucedido eso, va pasando los días y los años, uno dice, wow, ahora entendí qué era lo que el Señor estaba haciendo conmigo, pero en su momento
¿Hubo amargura? Sí hubo. ¿Hubo dolor? ¿Hubo llanto? Claro, eso es humano. Y quizás muchas veces peleé contra Dios, sí. O sea, aquí ella, pues todos la fueron a recibir, pero ella, ¿cómo había llegado? ¿Y qué mentalidad tenía el pueblo de Dios? Que era una bendición para una persona. Es como lo que encontramos dentro de la iglesia adventista. Siempre que yo llegué encontraba que una persona era súper bendecida y que Dios estaba con esa persona cuando económicamente estaba súper bien. Pero si una persona estaba mal, es porque, hermano, mire, revísese, mire a ver usted cómo está. Entonces, son cosas humanas, pero solo Dios entiende, a pesar de que ella se había equivocado, también se encontraba con el humano. Y el humano, nosotros somos muy crueles. Muy de acuerdo, muy de acuerdo porque eso es lo que también el Señor nos enseña y quiere que nosotros caigamos en cuenta que es que nosotros somos humanos, somos pecadores. Y precisamente, claro, el quedarse sin familia, en llegar sin dinero, totalmente vacía se sentía y eso era lo que tenía que pasar. Uno tiene que sentirse así e ir a pelear con el Señor, e ir a luchar y a decirle, por favor, ten misericordia de mí, por favor, ayúdame, porque hay que entender que nosotros somos humanos y al entender que somos humanos tenemos que vivir lo que viven los humanos y por eso Noemí estaba con esa amargura de corazón, porque si no hubiese estado con esa amargura, pues de nada sirve, ¿no? O sea, No, ¿de y qué lo sirvió? Ujú, que significa el nombre, ¿no? Que te estén diciendo, ¿no es esta la placentera? Sí, o ujú. sea, y ella en esa situación tan dura, como que no concuerda, esa placentera, yo no soy placentera, estoy es mal, pobrecita, Estoy ¿no? todavía en duelo y estoy todavía, o sea, todavía no ha llegado la bendición, entonces en ese momento uno le da muy duro que le digan eso, supongo, porque sí, está en plena prueba. Ya, Además, recordemos el contexto de esa época. Una persona viuda, una mujer viuda, era lo peor que le podía pasar en ese momento. Por eso el Señor digamos, en sus leyes, Él siempre nos ha dejado que, y sobre todo para esa época, cuidar de las viudas, porque perdían todo amparo, perdían toda protección. O sea, el caso de ella era tremendo. Por eso el caso de que Ruth hubiese seguido a Noemí, Ruth sabía a qué se había, llamemos, sometido, a qué había decidido seguir. Porque en ese momento una persona, llamemos viuda, una mujer viuda, tremendo, tremendo. Y por eso es que dentro de la misma palabra del Señor aparece uno de los diezmos que es, ahí lo dice, era también cada tercer año para las viudas. O sea, el caso para una viuda era tremendo, hermanos. No es como ahora. sí, ahora las condiciones son bastante distintas, porque en esa época era duro, no es como hoy en día. No es como hoy en día que la mujer ya está saliendo a trabajar, ya tiene sus cosas. En esa época era más el sacerdote, ¿no? Y si no le dejaba nada, pues ella siempre tenía que estar sometida a alguien, a su hermano, a alguien, no podía valerse por sí misma y como dice nuestra hermana Alcira, Ruth sabía lo que se estaba metiendo y estaba sacrificando bastante bien, hubiese podido quedarse en su tierra y casarse, pero qué hermoso que el Señor, que fue el Señor el que le dio ese poder para soportar lo que le iba a sobrevenir. Pero fue muy corto tiempo, ¿no? Sigamos leyendo a ver qué más pasó. Bueno, solo queda ese versículo, dice, y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto indica que era Pascua, hermanos. El comienzo de la siega de la cebada es Pascua. El peregrinaje lo hacen de Moab hacia Belén, el lugar donde nació el Señor Jesús.
Hermoso. Pascua representa liberación, ¿no? Liberación. Entonces ahí va a empezar lo bueno, ¿no? La La liberación de bendición del Noemí Señor. y de Ajá. Ruth. Bueno, y no sé, estamos como Pero muy... Ajá. yo diría algo, les hago una pregunta. ¿Por qué en este caso fue tan importante que fuera en Pascua? ¿Qué se iba a desarrollar de ahí en adelante? ¿Qué venía tan trascendental para nuestra vida antes y después de? ¿Por qué era tan importante ahí? Pascua. Sí, Ruth era la bisabuela del rey David. Y ahí vendría el Mesías. Y Belén era la ciudad donde iba a nacer el Mesías. Entonces, bueno, hay una conexión allí con el Mesías, en esta historia. Sí, señor, muy cierto. Vea tan importante porque ahí realmente es la importancia de nuestra existencia como cristianos. Y por eso el Señor, curiosamente, al final de esta historia, en el conflicto de los siglos, habla que el último grupo seremos liberados como en Pascua. Entonces termina también la Sí. historia en esa parte, me parece muy, muy bonito. Muy lindo eso, sí. Bueno, y no sé, hermanos, si quieren que cantemos o quieren que continuemos para saber cuál fue esa bendición, esa liberación. O lo dejamos para el próximo sábado. ¿Qué opinan? Nos quedan unos 20 minuticos, casi 15. Podremos cantar o leemos más. O lo dejamos para el próximo sábado. Yo opino que continuar. Listo. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien más? ¿Un voto? Sí, hoy. Y Bueno, entonces sigamos a ver cuántos versículos más alcanzamos y seguimos meditando en el Señor y participando. A ver, sigamos. Entonces, Carito, si quiere nos ayuda con lo siguiente, con los siguientes versículos. ¿Listo? Sí. Dice, y Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Y he aquí que vio Boz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. A mí me parece muy hermoso. Como ya supongo que Ruth empezó a ver el cambio en la conversación, ¿no? Como era ese pueblo. Yo supongo que para ella fue una experiencia nueva el ver cómo eran las personas allí. Y ahí uno empieza a ver el carácter de voz, ¿no? Cómo le habla a los trabajadores, a sus segadores, cómo le responden ellos y cómo se interesa por alguien nuevo que va. Y eso, bueno, tal vez tiene muchas aplicaciones, pero la primera que ahorita se me ocurre en este momento, de cuando vos dijo quién es esta joven,
Y es esos detalles que debemos tener como hijos de Dios y como seres humanos, de que si vemos que una persona llega, sea a la iglesia, sea a nuestra casa, sea donde estemos conviviendo, en donde estemos, en un centro de salud que estemos, es percatarnos de que alguien llegó y darle la bienvenida, preguntar, porque muchas veces llega alguien y o simplemente lo hacemos como porque sí o como por una costumbre, pero realmente saber quién es esta joven, de dónde viene, los segadores asimismo ya saben y le dicen con quién vino, es algo muy bonito, ¿no? Que debe caracterizar al pueblo de Dios. Bueno, yo quiero hacer algo primero antes de llegar allá, y es cuando dice, te ruego que me dejes ir al campo, le dice Ruth, a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Aquí nos confirma lo que hemos venido hablando. Ruth ya conocía de Dios, conocía de la ley, de los estatutos, conocía todo, porque fue Ruth la que le dijo a la esposa, a la suegra, y ella sabía que para ese tiempo quedaban algunas espiguitas que era para los pobres. Entonces es maravilloso porque cada vez que uno va avanzando, el Señor nos reconfirma lo que veníamos hablando atrás. Y referente a lo de vos, sí, lo que decía Jessie es muy cierto, uno se da cuenta de la calidad de este señor, pendiente de los que venían recogiendo atrás, y pues era alguien nuevo y quiso saber quién era. Elcira, me parece muy impresionante lo que tú dices, que ella ya conocía la ley. Era una mujer que quería conocer al Señor y que había escudriñado y la tenía grabada, y eso lo utilizó para su propósito, para lo que ella tenía que hacer, y por medio de eso es que comieron, ¿no? Con Noemí. Muy interesante eso, que ella empezó a conocer al Señor. O sea, no era solo me quiero entregar a ti, sino que se interesó en conocer la ley del Señor. Ella ya sabía, y ella sabía cuáles eran los derechos que tenían las viudas, los pobres, todo lo que el Señor había dejado escrito en todos los estatutos y los decretos, todo, y la ley de Dios. Ahí es claro. Sí, la ley del Señor a la que están haciendo mención es la que dice que cuando siegues tu campo, no recogerás hasta lo último, sino que dejarás para 3 casos: huérfanos, viudas o extranjeros, dice el Señor. Entonces, la orden era que cuando estuvieran en cosecha, pues tus segadores no podían dejar los árboles pelados sin una sola, digámoslo así, si eran mangos, pues tocaba dejar uno que otro manguito, y si se caía el manguito, dejarlo ahí. O sea, uno no debía ser, no sé, como mezquino sería el nombre de esa, de que Eso cojo también mi es campo y egoísmo. eso, egoísmo, sí, yo cojo y pelo todo mi campo y no dejo nada de esos árboles pelados y, Todo para mí. exacto, y dentro de las leyes, los mismos campesinos saben de la agricultura, no se puede dejar un árbol así pelado, ¿no? Hay que dejarlo para los animales, hay que dejarlo para el ecosistema, y el mismo árbol va, digámoslo así, el Señor dejó esas leyes establecidas, el mismo árbol el siguiente año va a dar harto también, y parte de los problemas alimenticios surgen con esa mezquindad. Entonces, vos cuando se da cuenta que alguien está ahí, esta joven, pues solamente había una posibilidad, y es que fuera viuda o extranjera. Extranjera era porque se notaba que era moabita, pero le llamó la atención tan joven, ¿cierto? Que llega ahí a buscar el alimento, y dentro de los derechos, digamos, era que el pobre podía venir al campo en la época de la siega, y se hacía detrás de los segadores para que lo que se le cayera al segador o lo que le dejara al segador, ella o él, la persona, recogía eso, y eso era su alimento. O sea, era un derecho, era normal, digamos, meterse a la hacienda y pedir que yo era pobre, entonces yo voy a estar detrás de los segadores y recogiendo y repasando lo que a ellos se les quede. Era lícito todo eso. Y una enseñanza que nos deja ahí Ruth para nosotros. Mire, una extranjera
y aquí creo que varios, bueno, yo era extranjera, yo era católica, fuimos conociendo de la palabra del Señor, pero algo que nos deja el ejemplo es que llegó a lo profundo, a conocer la ley, los estatutos, los decretos, todo. Y eso es una invitación para nosotros también conocer todo del Señor, porque así como, digamos, el enemigo tiene jugadas, Dios también nos dejó derechos a nosotros como su pueblo, y de esa manera podemos reclamar, porque sus promesas Amén. están consignadas en su palabra. Amén. Amén. Amén, sí. Cuando no conocemos la ley, cuando no conocemos al Señor, no sabemos que esa amargura que tal vez podemos tener, no sabemos que esas tentaciones o pedidos que queremos hacer al Señor, o inconformidad, rabias o efectos de carácter, no sabemos que Él las puede limpiar, que podemos acudir a Él. Muchas veces no sabemos tantas cosas por falta del conocimiento de la ley. O pensamos, como nos apegamos tanto a la ley del mundo, pensamos que hacer esto es malo y resulta que ante los ojos de Dios no. O estamos haciendo algo bueno y ante los ojos de Dios eso no es correcto. Entonces, qué hermoso es y qué invitación tan linda es la de conocer bien la ley del Señor. Y yo supongo que acá vos también ciertos privilegios que empezó a darle le asombró bastante que no solo la extranjera, sino que había aceptado a acompañar a una viuda, ¿no? A ponerse en ese papel y que la estaba sustentando, porque con eso era que lo iba a sustentar y no era solo para ella, sino para el sustento de su suegra, ¿no? Entonces, yo pienso que vos le impresionó bastante eso también. Sí, yo pienso que primero le da testimonio Noemí a Ruth. Luego Ruth da testimonio porque la persona que era extranjera y quería hacerse israelita, como hoy vemos varios judíos que se casan con gente que no es, con mujeres que no son judías o algo así, tienen que abandonar totalmente todo lo que venía, digamos, tu pasado, tu religión, todo, y totalmente 100% aceptar al Señor. Entonces aquí la veía que era joven, alguien que había abandonado todo, alguien que sabía que venía, o sea, las consecuencias que venía, porque eran viudas, y las dos eran viudas. Entonces, ese testimonio deja mucho a vos, como alguien pagano, y a veces sucede, ¿no? Como alguien recién convertido, empieza uno a verle una cantidad de frutos que quizás uno dice, oye, yo llevo tanto tiempo y ¿qué me está pasando? Entonces es muy maravilloso como cuando tú das testimonio y tu testimonio es un testimonio vivo, la otra persona llega y esa persona llega a ser otro testimonio para otra persona y eso se vuelve una cadena. Ese es el propósito del Señor. Y hay algo, es que Ruth viene a ser símbolo de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que abandonar todo el mundo para poder pertenecer a la familia de su marido espiritual, que es Cristo Jesús. Esta mujer dice acá que vino desde la madrugada, porque a esa hora empezaban los segadores a recoger, y solo se ha sentado en la casa por un momento, en ese momento, y más adelante uno intuye y concluye que era mediodía ya, era a la hora del almuerzo, que es cuando llega digamos, el jefe de la hacienda para ver cómo estuvo la recolecta en la mañana. Y por eso vos llega a esa hora y está hablando con con uno de sus mayordomos de los segadores para ver cómo van las cosas, ¿no? Interesante esto también. Pero Tommy, bueno, no me quiero adelantar, pero más adelante al parecer él llega ya para quedarse porque ahí al parecer inicia digamos, inicia lo que son los segadores, ¿no? A recoger y más adelante da la sensación de eso, pues no me quiero adelantar para poder seguir. En el otro párrafo voy a hablar de eso. Vamos a ponerlo ya acá. Aquí está. La hermana Lucy, si quiere leer, si nos colabora.
Listo. Dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad me has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. A mí me llama la atención esta primera parte cuando dice Booz a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Cómo esa educación que tienen en ese momento y cómo protegen a la mujer, ¿no? Que la mandó donde estaban, no los criados, sino que estuviera con mujeres. Y eso me parece muy bonito, como de una vez intentó protegerla, porque bueno, primero era extranjera, pero era mujer. Entonces, era mejor pues que estuviera con mujeres. En su caso, en la condición que estaba y por lo que estaba pasando, pues, cómo tuvo ese detalle vos, que era también dirigido por el Señor, ¿no? Yo podría Perteneciente. decir, no sé si estoy errada, pero pensaría que la subió de estatus, ¿no? Porque era extranjera, pero ya la hizo reunirse con las criadas, ¿no? No sé si estoy algo errada en eso, pero me parece como para protegerla, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo no sé, dice después, dice que las siga, ¿no? Que fíjate en el campo donde ellas sigan y síguelas. Bueno, también ordenó que sus siervos no la molestasen y bueno, no sé si ella tenía entendido que ella entonces recogía de lo que se le caen a las criadas, ¿no? Es que las criadas aquí son las que van a recoger, espero, para el alimento de la casa como tal, Por eso, ya de vos. ¿sí ves? Entonces, sí la pone en otro lugar, la sube, porque los segadores, ellos son jornaleros, trabajan a sueldo, digamos, no viven en la casa, son contratados, y ese producido es el que va, digamos, para vender, para el negocio. Pero ya aquí la está colocando es con la casa, ya la casa de él y las criadas van a recoger espigas también, pero ya es para el alimento de la casa. Claro, no dependen Por de eso que si decía que le recojo, han subido de estrato, de estatus. exacto. No depende, Sí, claro, un trabajador es, claro, de lo que recoja depende de su sueldo y depende también mucho, ¿no? En cambio, claro, la subió de estrato porque en las criadas no. más, ellos ganaban era un sueldo fijo, un denario al día, que era lo que se usaba. Entonces a ellos no les importaba si recogían bien o mal. Bueno, pues eran trabajadores normal. Pero las criadas ya vivían en la casa, Por ya eso, hacían parte y comían de ahí. y más adelante, si uno, aquí me llama algo la atención que dice vos, o sea, vos mismo le responde del por qué, llamémosla, la subió de estatus, llamémosla así, y contó todo lo que ella había hecho, o sea, el testimonio de ella tocó a vos. Y es bueno porque aquí no se ve las intenciones como a veces se ve de hombres, que es por la belleza o por otras cosas, no. Es un testimonio y es algo espiritual a quien toca a vos inmediatamente. Mira Dios cómo trabaja,
¿Cómo? Porque más adelante se desarrolla algo muy hermoso entre ellos dos, pero el que hace eso es el Señor y lo hace de una manera muy hermosa y espiritual también. Y Amén. Elcira, apoyo eso porque más adelante, o sea, vos no tiene ninguna intención con ella. Eso hay que tenerlo claro. No tiene ninguna intención. Claro, cualquiera dirá, hay una mujer joven, pues imagino que no debió ser fea, moabita y todo esto, pues. Además, él sabe que no debe emparentarse con mujeres extranjeras, ¿eh? O sea, ahí se ve que vos es conocedor de la ley del Señor y su riqueza es porque el Señor se la dio, es muy bendecido por eso. Entonces, él se informó acerca de eso que sucedió con la muerte del esposo de Noemí y todo. Dice, me ha sido informado en detalle, pero no por un interés meramente por la persona, sino Malsano, llamémoslo exacto, así. exacto, sino por el acto misericordioso de Ruth de no haber abandonado a Noemí, que a la final es pariente de él, por el esposo que murió. Y muy bonito como el Señor empieza a mostrarle su amor y de que Él está con ella y empieza a reivindicarla, ¿no? A recompensarla, como dice, a darle bendiciones. Y ella vio eso de ese Dios a quien estaba aceptando y queriendo conocer y amar. Entonces es muy bonito cómo Dios, mediante vos, mediante esa situación, ella empieza a ver esos milagros y esas cosas tan maravillosas que de un momento a otro pasaron cuando llegó. La frase Yo que quiero, dice, amén. perdón, la frase que dice vos es maravillosa, porque deja ver que él no se está dando crédito por alimentarla, ¿no? Él está diciendo, es el Señor el que te está dando esta remuneración acá, versículo 12, ¿sí? Es tu remuneración por lo que has hecho, dice acá, de parte del Señor. No está diciendo es que yo soy bondadoso, es que a mí me gusta ayudar a la gente. No, es el Señor, dice ahí, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es todo. Claro, porque Eh, ujú, no, yo quiero dejar algo para que meditemos, algo muy importante que siento que me ha puesto el Señor y es para todos, hermanos. Aquí el Señor, una palabra tan importante que es enamorarse y amar al sexo opuesto, es tan diferente a lo que nos ha enseñado el mundo. Y así si ustedes van y leen el caso de Isaac también con Rebeca, fue diferente. O sea, es el mismo modo en el que el Señor trabaja. El Señor trabaja de una manera tan sutil que realmente no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado cuando yo conozco a alguien, me interesa físicamente, me gusta físicamente, o como habló, no, es algo que el Señor con su Espíritu Santo va haciendo algo puro en cada uno, cuando ni siquiera quizás en ese momento ni ellos lo habían evidenciado. Eso me parece tan hermoso y cómo meditar y aprender en el amor puro del Señor que nos puede dar a nosotros hacia nuestra pareja, hacia la persona que Dios tiene para nosotros. Es muy hermoso, hermanos, hermanas, para meditar en esto. como una atracción espiritual, ¿no? O sea, se nota que ese amor y todo lo estaba poniendo el Señor, no lo que se fije en nuestros ojos, sino nuestro corazón, ¿no? Lo que Ahí pone el Señor. ni Ruth ni vos estaban Ujú. pensando en otra cosa, porque Ruth tenía, digamos, un objetivo, alimentar a su ¿quién? Bueno, a ella no era, a Noemí y y a ella misma, ¿no? Sustentar su casa, porque Noemí ya era de edad. Ella tenía su mente era en eso, ¿sí? Y vos estaba interesado en la justicia de Dios. Entonces ahí ninguno de los dos era Pero una consciente de de eso. las características, Tommy, del amor de Dios es la protección. Y eso se ve en vos, porque Sí, vos representa a Cristo. Y en medio de las dificultades, en medio de la situación, Jesús nos está protegiendo. Y es lo que Dios hace siempre en eso, porque la mujer es más que vulnerable y la mujer necesita de su parte, digamos que eso se lo dio al hombre. Y así como tú dijiste, Ruth representa a la iglesia, vos representa a Cristo.
y es su protección y es el amor de Cristo hacia su iglesia. ¿Sí ves cómo es de hermoso? Y ahí uno entiende ese amor para nosotros como para la pareja, para el novio, para la persona que Dios tenga para nosotros. Y es que el hombre, el Sira, debe desarrollarse para ser protector, no un tirano en la casa. Sí, eso es algo muy diferente. Ser protector, basado en el amor de Dios. Y cuando en un hogar esa protección falla de parte del hombre y la mujer quiere, bueno, por unos lados gobernar y proteger, que es un rol que no es de ella, pues ahí es cuando se enferma. O bueno, suceden muchas cosas, ¿no? Se desbalanza todo lo que Dios creó. Es algo, digamos, es un llamado para nosotros los hombres a que nos desarrollemos para tal fin, y es porque esta sociedad nos ha dejado de que debemos seguir siendo adolescentes toda la vida a los hombres, ¿no? Y por eso los hombres no estamos preparados para sostener un hogar. Eso es una cosa que debemos pedirle al Señor. Y yo veo algo aquí muy interesante respecto a lo que están hablando. En este caso, bueno, todavía Ruth no podía ver a vos así porque no estaban ni comprometidos ni casados, ¿no? Ella ya tenía un esposo, su padre ya estaba lejos. Pero acá dice en el versículo 12, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿En quién primero la mujer, nosotros, y en quién primero Ruth se refugió? ¿A quién estaba buscando, conociendo? ¿En quién se estaba refugiando? En el Señor Jesús, en Dios. Y por eso vos le dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, así sea por medio de las bendiciones que le da a vos, pero es que ese dinero era de parte del Señor. O bueno, las bendiciones que estaba recibiendo en ese momento, no era dinero. Pero me llamó mucho la atención de que bajo cuyas alas has venido a refugiarte, las alas no de vos, las alas del Señor Jesús. Qué hermoso y qué lecciones nos enseña que en esto que estamos hablando del matrimonio, alguien que esté soltero, primero se debe refugiar en el Señor. Y Casado también. asimismo, sí, casado también. Y después, de segundas, ese refugio que está, esa protección que le da el Señor al hombre para que lo haga también con su mujer. Pero primero siempre el Señor Jesús. Es muy bonito. Amén. Quiero también leer esta pregunta que hace. Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Cuando estabas leyendo esa parte me hizo acordar el Salmo 8 que dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Y curiosamente algo muy similar aquí pregunta, ¿no? Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces ella entendía como, digamos, eso me pareció tan hermoso lo que significa la gracia, el don de Jesús que le había puesto a vos para con ella. Y no sé si ustedes recuerdan que en la Biblia hay muchos pasajes donde dice que Dios puso en gracia ante sus ojos, ante los ojos de Dios mismo. La importancia de la gracia, hermanos, también para nuestra vida. Entonces, y ella recordaba quién era ella, y esa es su iglesia, ese es el hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de nosotros memoria, Señor. Pero aún así, por tu gracia, como acá lo dice, nos va a coronar también ¿de qué? De honra. Amén. Amén. Bueno, continuemos. Dice, y a la hora de comer vos le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, vos ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano en los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja
y no la reprendáis. Cómo sigue mostrando vos su carácter, ¿no? Y cómo se sigue dejando guiar por el Señor y empieza, como vemos acá, ordenó a sus siervos, les dio ciertas órdenes y todo como abriéndole ese camino y haciéndole la vida un poquito más fácil, ¿no? A Ruth, que qué hermoso es el Señor cuando alguien se deja guiar por él y ofrece ese tipo de ayudas, ¿no? Es algo muy bonito y nuevamente se reitera acá que su intención todavía no era que le estuviera viendo con otros ojos y por ese motivo era que le estaba ayudando, ¿no? Y mire qué le sirve. Sí, Pascua, no pan, fueron las criadas, fue él quien no, le sirvió. él, ajá. Grano Ya, tostado. y ahí ese es el paralelo, Tommy y hermanos, con Cristo. Cristo le sirvió en la cena a los discípulos. Él mismo, Y los, sirviendo. y los discípulos mojaban su pan en el vino del Señor. Entre ellos Judas Iscariote. Acá está de pronto un poco mal traducida y dice vinagre es otra cosa, ¿no? Es vino. Es vino, Jugo de uva, no jugo de fermentado. uva. Ujú. Esa era una Como costumbre. vos, que era por decir el jefe, ¿no? Cómo hace lo que Cristo nos enseña, que nosotros estamos es para servir, así sea en este caso a sus segadores. Él estaba era para servir y eso era lo que también pues le estaba enseñando también a Ruth, ¿no? Porque era una mujer menospreciada, además por ser viuda, Exacto. extranjera y mujer. O sea, 3 veces, porque ese era el pensar de esa época, ¿no? El Señor la castigó y es menos que nosotros. Entonces se imaginan la cara de los segadores cuando él se para y le sirve a Ruth. Wow, El hermoso. testimonio tan grande que estaba, cómo se reivindica el nombre del Señor ahí, cómo hay ese testimonio que ella misma ve con sus ojos, eso debió ser muy impresionante, ese testimonio tan hermoso. Por eso él dice, no la avergoncéis, ¿sí? Porque pues ellos hacían chistes y todo con las viudas, los huérfanos, las extranjeras, ¿sí? Y aparte de eso, a propósito, van a sacar un poco de grano los manojos, o sea, a propósito no van a recoger todo, sino se les va a caer algo, les va a decir, le está diciendo y mandando, se les va a caer algo para que ella lo recoja y no la van a reprender. Interesante. Hermanos, ¿alguien más quiere compartirnos algo? ¿Algún No, comentario? pues ahí se evidencia la protección de Cristo para con su iglesia, vea. No solamente eso, es el redentor, pero también el sustentador. Amén. Amén. Sí. Pero bueno, en eso que dice la hermana Alcira, me gusta mucho porque esa parte de también sacaréis a propósito, como el Señor cada vez le da más y más, Él es nuestro sustentador y Él es amplio porque Él es el dueño del oro y la plata. Entonces es muy bonito como cada vez más viendo que cada vez es más el sustento y la ayuda que se le va ofreciendo a Ruth. Esos privilegios, qué hermoso porque el Señor es muy amplio, el Señor es hermosísimo. Pero Jessy, yo también lo veo ahí como especie de una recompensa a que ella creía. Un escrito está. Sí, sí. ¿Sí? Entonces es como el Señor es nuestro sustentador, pero cuando tú lo aceptas, tú crees en las promesas y las haces tuyas. Y eso te lleva a una obediencia, porque ella inmediatamente fue al campo y ella creyó en eso. O sea, todo eso viene siendo consecuencia a una fe activa que trajo obras y consecuencias y Dios trae, digamos, se manifiesta como nuestro sustentador. Sí, es algo que, bueno, yo analizo acá y medito de lo que tú dices,
Claro, a veces estamos descarriados. Su pueblo sí ha sido muy infiel al Señor, pero aún así el Señor lo sustenta. Pero pongamos en los zapatos del Señor, si vemos que mis hijos están así, pero si vemos que hay algunos hijos que sí creen, que sí, o sea, es una cosa tan de tanto gozo para él, que cómo no va a querer consentirlos más, por decirlo así, ¿no? Como, o sea, pienso, yo sé que él lo da todo con gozo, pero es un poquito más con gozo que lo da y a él le alegra muchísimo cuando, cuando es una persona, en el caso de Ruth, lo que está pasando es lo que nos comentaba la hermana Alcira. Yo pienso que sí hay una diferencia, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, Estamos leyendo, sí. bueno. Aquí es la última parte de esto. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, trabajadora, y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Si alguien sabe qué es un efa de cebada, no 22 litros, recuerdo. mira, ahí dice, 22 22 litros. litros. Ujú, Es coger una botella de 1 litro y llenarlo de cebada, lo que quepa ahí, son 22 botellas de 1 litro. bastante. Y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haber saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo y vivía con su suegra. Yo pregunto si fue de trigo y cebada y trigo, ¿cuántos meses pasaron? Hasta mitad de año, Elcira, esos son desde marzo, abril, mayo, junio y julio. Sería eso más o menos. Tremendo. O sea, ahí Dios también nos da un tiempo prudencial en el cual Dios permitió que Ruth y vos se conocieran. Sí, y 22 litros de cebada diarios. Eso es un montón Imagínense. Eso es un montón. O sea, les fue muy bien. Y otra cosa que yo confirmo acá tan maravilloso, porque cuando Ruth salió al campo, ella no fue, llamemos Noemí, no fue quien le dijo, vaya donde mi pariente vos, que allá te va a ayudar. Ella salió, estoy convencida, con la dirección del Señor Jesús y fue el Señor quien la llevó a ese campo. Amén. Amén, porque Ruth dijo a donde haya gracia. O sea, la gracia es un poder divino, ¿no? Que colocan las personas. Entonces fue con fe Amén. donde el Señor la dirigiera. Me recuerda al siervo de Isaac, no sé si se acuerden, que fue lo mismo, ¿no? Sí. Que aunque iba con un mismo propósito, todo estaba supeditado a donde se hallara gracia. Es muy hermoso como, Sí, él no como era sabía dónde iba a directamente con llegar. el Señor. Ujú. Y es ahí donde Noemí ya le dice que ese campo donde Dios la había llevado, porque hay que hablar así, fue el Señor, no Noemí quien la envió, pues era un pariente y era el pariente más cercano. Y el hecho de que Noemí esté hablando aquí del pariente más cercano, también le estaba hablando de la ley de Dios. Porque era el único que podía redimirlas.
o sea, se hace cargo de ellas como pariente. Cuando se morían el esposo y según la ley del Señor, en Deuteronomio, si no estoy mal, cuando se moría el varón, los varones de la casa, la mujer quedaba desprotegida, tenía que buscar al pariente más cercano. Ya cuando se moría el esposo y los hijos, pues el más cercano era el que la podía redimir. Redimir es rescatar de su condición actual de mendicidad, porque una mujer viuda y sin hombres era prácticamente un mendigo. Y es muy interesante cómo Ruth se dejó llevar por la voluntad del Señor y dirigir, porque llegó a donde se iba a cumplir su ley. El pariente que debía ayudarla era vos. Entonces es increíble que no lo envió a donde cualquiera, lo envió a donde se iba a cumplir su ley. Es muy bonito eso. Bueno, se nos llegó la hora, hermanos. Nos quedan 4 minuticos, creo que ya terminamos. No, pues ya queda para la otra, ¿no? Que en 4 minutos Sí, no se porque alcanza. no se alcanza. Vamos a dejar aquí porque tenemos que orar. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga enseñando, podamos ser como Ruth, que queramos y tengamos ese deseo de cada vez conocer más la palabra del Señor, su ley y depender de Él, refugiarnos en Él así como Ruth. Nosotras como mujeres. Entonces, yo solo quiero decir algo que me parece bonito aquí de Noemí. Noemí también había llegado a tener ya nuevamente su conexión con el Señor. Y entre líneas supo leer que era Dios quien había llevado a Ruth a ese campo, a donde el pariente más cercano. Y eso lo podemos ver la próxima en el estudio de por qué Noemí tiene los siguientes procederes, ¿no? Que se verán la otra, pero también es bonito ver que ya Noemí a ese nivel de la situación tan difícil que pasó, pues pudo volverse a reconectar con el Señor. Y Amén, Elcira, qué además hermoso. que ella hubiera podido decir, ve a donde mi pariente tal y tal y tal, pero Noemí Sí, no la dirigió. Y dice acá que vos eres uno de nuestros parientes más cercanos, o sea, tenía más opciones, pero no las usó, sino que dejó que el Señor dirigiera todo. o sea, ella no se apoyó en brazo humano y eso es una enseñanza para nosotros. Sí, Amén. nosotros lo primero que buscamos es el brazo humano, Ujú. ¿sí? El papá, la mamá, sí, o bueno, pariente más cercano también. O a veces uno dice, tal persona me va a ayudar, tal persona. No, es apoyarse en Cristo, no lo que vemos visualmente. Porque a mí últimamente el Señor me dice, como está en Esther, que también es hermosa esa historia, que la estábamos leyendo los miércoles, dice, ayuda y liberación vendrá de otro lado. O sea, cuando tu apoyo y tu sostén está en Jesús, así es. Y ponen gracia ante las personas. Aló, sí, eso nos anima a seguir continuando el próximo sábado con esta maravillosa historia, analizar. Vamos a comenzar de nuevo desde esos versículos para retomar todos esos consejos que también Noemí le empieza a dar a Ruth desde el versículo 22 y bueno, seguir estudiando esa maravillosa historia donde nos tenemos que identificar y tenemos que pedirle al Señor. Y oremos por eso. ¿Qué les parece si oramos por esto? Ya nos queda poco y que el Señor nos dé de su gracia, de su Espíritu Santo y nos dé ese querer de poder refugiarnos en Él y conocer cada vez más su ley y su maravillosa bondad. ¿Quién quiere hacer la oración, hermanas? Antes de empezar también el estudio de la palabra siguiente. ¿Alguien desea hacer una oración? Bueno, entonces voy a hacerla yo. Oremos, hermanos, los que puedan colocarse de rodillas. Padre eterno, Padre santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor mío. Maravilloso eres, Padre celestial.
Y maravilloso eres también al darnos a tu Hijo amado, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, a nuestro Rey admirable. Gracias, Jesús, por tu intersección en el santuario. Gracias por ofrecerte para redimirnos, Señor, para transformar nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos podemos refugiar bajo tus alas, Señor. Estamos aprendiendo. A veces no nos refugiamos en ti, Señor. Así como Ruth, así como Noemí tuvo una segunda oportunidad. Nosotros, Señor Santo, queremos que nos sigas enseñando tu palabra, tu ley, tu amor, Jesús, y mi Padre Celestial. Te pido que sigas poniendo el querer como el hacer, que nos des esa fuerza y que podamos entregarte nuestra voluntad, Señor. Mira, dirigir nuestros ojos hacia el cielo, mirarte a ti para cada paso que demos, Señor. Aprender de estas lecciones que nos dejas en tu palabra, de esto que vivió Noemí, Señor Santo. No dar toda una vuelta larga, con más sufrimientos, con más tropiezos, sino ir por esa corta, Señor, que no quiere decir que sea fácil, pero es la primera opción que tú nos das, Señor Santo, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Saber escuchar tu voz, saber dar esa voluntad, Señor, que no esté en nosotros, sino en ti, para andar por un camino recto, Señor. Por favor, Jesús, te pedimos que nos des de tu gracia y de tu Espíritu Santo, Señor Santo, y que nos sigas guiando, Señor, en este camino a la Canaán, que nos sigas preparando y transformando nuestro carácter para todo esto que viene que no nos imaginamos, Señor. Cada vez se va a acrecentar más las guerras, los odios, los caracteres malos, Señor, los problemas, los terremotos, todo, Señor. Al principio solo va a ser un poco, Señor, aún así va a ser muy duro, pero solo por tu poder es que vamos a poder soportar, Señor. Pero queremos estar del bando tuyo, Señor, refugiándonos en tus alas y en eso que nos ofreces, que es en la transformación de carácter, Señor Santo. Solo así estaremos seguros. Solo así, Señor, podremos soportar y podemos estar listos para entrar contigo en el reino de los cielos, Señor, morar contigo allí y hablar tantas cosas que tenemos, Señor, que hablar, que conocerte. Tú vas a llenar todo, Señor, nuestro ser. Solo a ti debemos mirarte, Jesús. Por favor, Señor, quédate con nosotros en este día, que sea de gozo, delicia santa, que por favor aprendamos mucho y podamos participar, compartir, Señor, del alimento que nos has dado y aprender tantas cosas, Señor, que tienes también para hoy. Que tus santos ángeles y tú puedan morar acá en medio de nosotros, Señor, a donde sea cada uno de sus hermanos que estén. Que seas con ellos y con sus familias, Señor mío. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Amén.